9 de la mañana, 28 minutos, y a partir de este momento vamos a volver a tratar el tema del envejecimiento en nuestro país. Aquí en Arriba Gente lo hemos hecho desde diferentes puntos de vista, desde diferentes áreas. En esta oportunidad tiene que ver con el trabajo que se realiza por parte del Instituto Nacional de las Personas Mayores, de INMAYORES, del MIDES, que bueno, presentó en la jornada de ayer los avances del segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019. Vamos a conocer detalles, a profundizar un poco en el tema con Sara García, que es responsable de la División de Articulación y Participación de INMAYORES, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación. Buen día, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo decía que hemos tratado varias veces el tema. De hecho, hace pocos días atrás, recuerdo, en una nota hablábamos de las proyecciones que se realizan con respecto al envejecimiento en nuestra población y broma más, broma menos, en algún momento insistía con aquello que se instaló, creo que fue durante el gobierno de Mujica, sobre la posibilidad de que los uruguayos desapareciéramos si esa tasa de envejecimiento seguía así. Pero de hecho, por ejemplo, para el 2035 se habla que el porcentaje de adultos mayores con respecto a los niños sería más alto el de los adultos mayores con respecto a la infancia. Sí, en realidad lo que sucede es que nosotros tenemos, en base a las proyecciones y a las políticas públicas que ha ido implementando, políticas de salud que ha ido implementando Uruguay, una transición demográfica temprana, y tenemos ciudadanos, personas que nos comportamos con parámetros de otras culturas, ¿no? Porque nosotros tenemos básicamente una composición demográfica que tiene grandes tasas de migrantes, ahora de otros lugares, pero tenemos un comportamiento demográfico como Europa, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que pasó fue que se bajan las tasas de mortalidad infantil, ¿sí?, tempranamente, y se bajan las tasas de morbilidad, y las personas empezamos a vivir más. Y eso no es una mala noticia, ni es una cosa horrible, ni para las personas, ni para el Estado. Es una gran noticia, es una muy buena noticia que todos y todas podamos acceder a mejores servicios, a mejores políticas y tener una vida más larga y mejor. Ayer se presentó este plan nacional, sí, que ya es el segundo, y bueno, se presentaba un poco el grado de avance. Sí. El involucramiento de las instituciones, sobre todo del Estado, que deben tener, digamos, una visión específica para la tercera edad, es lo que está costando más, ¿no? En realidad, bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. No presentamos el plan nacional se presentó en 2016. Lo que estamos presentando ayer y durante esta jornada es el seguimiento de este plan. Sí, a veces hemos avanzado en el compromiso de las instituciones públicas, pero sí, cuesta como pensar las políticas públicas desde una visión más ligada a los derechos humanos y pensar más en tener recursos específicos y visibilizar a la población mayor como una población con derechos específicos, con singularidades que tienen que ver con el paso de la vida, con las cosas que van apareciendo con el envejecimiento, pero el documento revela que hay algunos movimientos, sobre todo que tienen que ver con el cambio de la percepción de las personas mayores, con empezar a ver que, esto que decía, que es necesario tener abordajes específicos, políticas dirigidas especialmente hacia las personas mayores. Bueno, ¿cómo estamos justamente? ¿Hay espacios nuevos para las personas mayores? Sí, se destaca en este sentido, bueno, la creación de un Instituto Nacional de las Personas Mayores en 2012, con algunas dificultades de recursos, pero que hemos ido creciendo a lo largo del tiempo. Empezamos siendo 3 personas, ahora somos más de 40 personas que estamos trabajando, pero básicamente en el funcionamiento de las instituciones hay un espacio de articulación que es el Consejo Consultivo, que está creado por ley, en la Ley de Creación del Instituto, donde participa el Ministerio de Salud Pública, el BPS, el MIDES, la Universidad de la República, la sociedad civil, pero también se destaca, por ejemplo, a partir del segundo Plan Nacional, de la generación del segundo Plan Nacional, la creación de un espacio de coordinación de espacios institucionales de las intendencias departamentales que abordan específicamente las temáticas relacionadas a la vejez y el envejecimiento.
con algunas falencias todavía, con mucho para avanzar en todos los espacios, inclusive dentro del propio Ministerio de Desarrollo Social. Pero este tema va de a poco entrando, encaja, digamos, entrando en la percepción de las políticas públicas y en los objetivos de las políticas públicas. El tema de políticas de vejez y envejecimiento tiene, o sea, la temática en realidad tiene muchas aristas. Una que ha aparecido o con mayor frecuencia tal vez es el tema maltrato, ¿no? Es un capítulo muy, muy importante, sí. Lastimoso por cierto, ¿no? Sí. Y que creo yo hasta hace un determinado tiempo estaba invisibilizado, tal vez. Sí. ¿Qué análisis hacen del tema maltrato? Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí es un tema que está bastante invisibilizado aún todavía, porque está naturalizado que las personas mayores, cuando cumplen determinada edad, por ejemplo, no puedan decidir más sobre sus bienes, sobre su vida, sobre sus cosas, sobre las cosas que quieren hacer, y que otras personas se hagan cargo de tomar las decisiones. Las personas cuando vamos creciendo y ganando edad, no perdemos los derechos. Los derechos son los mismos durante toda la vida, nada más que en la vejez aparecen algunas especificidades. Claramente el tema de abuso y maltrato es un tema que cuesta ver en la sociedad, que cuesta ver a las instituciones del Estado, y es allí donde todavía tenemos mucho por avanzar, ¿sí? Es un tema que desde la sociedad civil se está empezando a ver y la sociedad civil organizada empieza a reclamar y a generar instancias, por ejemplo, de capacitación, de cuestionamiento a las instituciones del Estado. Y nosotros desde el INMAYORES, por ejemplo, tenemos un servicio de atención a situaciones de abuso y maltrato y otro que aborda las situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas, pero son todavía servicios pequeños, claro. Y cuesta coordinar porque las situaciones de abuso y maltrato en general son muy complejas. No es que uno le pegó y viene el policía y resuelve, ¿no? Hay situaciones de abuso patrimonial, de abuso brutal, psicológico, ¿no? De maltrato institucional. Entonces requiere de un abordaje integral de muchas instituciones y justamente lo que falla es la articulación muchas veces de esas instituciones, el que en esas instituciones haya personas capacitadas. Claro, tiene que haber un ojo avesado en ese lugar, exacto. En una policlínica, en una dependencia del Banco de Previsión Social, en otros tantos lugares como para poder detectar esas porque situaciones. Las políticas públicas las gestionamos las instituciones, pero además las llevamos adelante las personas. Entonces, si hay personas que no tienen la capacidad de desnaturalizar estas cosas, de pensar en una persona mayor como una persona que es sujeto de derecho, que puede decidir, que es capaz de ver otras cosas, no puede visualizar esta situación como una situación de abuso y maltrato y no puede generar tampoco los recursos institucionales para generar esta articulación necesaria. Sin embargo, ustedes han evaluado, ayer lo presentaban, que las acciones de sensibilización y capacitación son las más avanzadas. Sí, exactamente, son las más avanzadas. Pero no se reflejan las acciones después. Lo que pasa justamente tiene como dos partes esto. El campo por el que preguntaba el compañero es justamente el que tenemos menores niveles de avance. Pero hay otros espacios en los que hemos ido avanzando. Las capacitaciones, el Instituto Nacional de las Personas Mayores es un instituto bastante pequeño, sí tenemos representación en todo el territorio, pero es necesario además abonar las articulaciones institucionales para poder después generar las capacitaciones. Hemos avanzado muy fuertemente, por ejemplo, en la capacitación de funcionarios y funcionarias, mandos medios y mandos altos de las intendencias departamentales, ¿sí? Porque hicimos un relevamiento en 2016, 2017, y vimos que había bastantes debilidades en esos equipos. Hicimos un acuerdo con el Congreso de Intendentes y hemos avanzado enormemente en esas capacitaciones. Hemos avanzado mucho en capacitaciones y sensibilizaciones con la sociedad civil organizada. Estamos trabajando a la interna del MIDES también en generar capacitaciones para todas las personas, no solamente las personas que trabajamos, no solamente los del equipo del INMAYORES, porque al MIDES llegan personas mayores a todos los servicios, a todas las áreas. Pero sí, por ejemplo, nos falta avanzar fuertemente en articulaciones, por ejemplo, y capacitación con el Poder Judicial o con instituciones que no tienen como población específica a las personas mayores. ¿Se entiende? ¿Un adulto mayor de 60 años ya es considerado? Acá en Uruguay el estándar es a partir de los 65 años. 65 años. Y, por ejemplo, para entender bien, en el Poder Judicial, ¿qué sería lo perfecto? O sea, que tuviera una visión transversal de edad.
Lo perfecto. Bueno, ¿cuál es la meta, no? La meta sería es que una persona, un adulto mayor recurre y qué encuentra allí especialmente? Tener, por ejemplo, posibilidad de acceso a espacios que tengan mayor velocidad en la gestión de las denuncias o en la gestión de las situaciones, tener efectores de justicia sensibilizados con la temática, ¿no? Que conozcan la normativa. No es que los jueces no conozcan la normativa, pero muchas veces desconocen algunas especificidades, por ejemplo, o que empiecen a aplicar la Convención Interamericana como un instrumento. Ya hemos visto en algunas sentencias que empiezan a aplicarla, pero no es algo que esté totalmente como permeando la visión que tienen los efectores de justicia, los fiscales, la Fiscalía de la Nación, que pueda integrar esta visión. Básicamente es eso, como un cambio de cabeza y empezar a transformar la visión deficitaria, sectorializada de las personas mayores hacia una visión integral y centrada en la perspectiva de derechos humanos. Es eso. Sara, decías al comienzo de la nota que era una buena noticia el decir que los uruguayos vivimos más. Esto un poco a propósito de la proyección que hacíamos o que se hace en realidad de lo que va a ser el crecimiento de esa población de adultos mayores en los próximos años. De todas maneras, para el Estado significa un mayor costo. Es decir, una mayor población de adultos mayores teóricamente siempre para el Estado significa una mayor erogación en todo lo que podemos pensar, en materia de salud, en obviamente las necesidades que un adulto mayor comienza a tener a partir de determinado momento, porque más allá de que evidentemente hemos mejorado en un montón de aspectos, bueno, sabemos que a partir de determinada edad hay un costo, digamos, que el Estado tiene que asumir sobre eso. Esos costos ¿están de alguna manera contemplados? ¿Se calculan? ¿Por lo menos se realizan proyecciones de lo que al país le puede ir costando el tener este aparente desbalance entre lo que es la población de adultos mayores y la población de uruguayos más jóvenes? Yo lo que te voy a proponer es que hagamos el ejercicio de transformar esa mirada del gasto y pensar que las personas mayores, primero que nada, a lo largo de su vida son los que han producido todos los recursos que tenemos, porque todos estamos envejeciendo y a lo largo de nuestra vida trabajamos, tenemos hijos, cuidamos a otras personas, participamos socialmente. Entonces, las personas mayores representan un recurso muy importante para las sociedades, porque el trabajo invisible, por ejemplo, en los barrios, en las comisiones de todas las cosas que hay a nivel de participación social, hay una gran presencia de las personas mayores que sostienen esos espacios de participación, de inclusión social, ¿sí? Además, las personas, si lo vemos desde la perspectiva más cruda del mercado, las personas mayores son grandes consumidoras, ¿sí? Consumen medicamentos, consumen cuidados, consumen servicios, ¿sí? Entonces, capaz que está bueno poder transformar esa mirada. Y además, en los hogares más pobres, donde en general tienen una composición de hogar extendido, donde viven varias generaciones, son las personas mayores las que sostienen y promueven, ¿sí? el que puedan, por ejemplo, los papás y las mamás ingresar al mercado laboral, los que tienen normalmente un ingreso más estable y eso se distribuye en las familias y sostienen la posibilidad de vivir más dignamente de niños, niñas, de personas mayores, no mayores viejas y viejos, sino de adultos como nosotros. ¿Sí? Entonces me parece que está bueno empezar como a transformar eso y no pensar a las personas mayores como un gasto para el Estado, sino como un recurso muy importante. Bien, hemos estado dialogando con Sara García, que como les decíamos es responsable de la División de Articulación y Participación de InMayores, a propósito de lo que ha sido la evaluación de esta primera parte, podríamos decir, de alguna manera del plan, ¿no? Nos parece muy importante hacer una evaluación a medio camino, porque eso permite como visibilizar cuáles son los obstáculos, reorientar las acciones, también ver dónde están las fortalezas, qué podemos como mejorar, empezar a también en las evaluaciones a medio camino
posibilitan la visibilización de esta cuestión de la integralidad de las políticas públicas, no pensar solamente que las políticas para personas mayores tienen que ver solamente con la salud o con la previsión social, que hay un montón de otras cosas. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en las situaciones de abuso y maltrato, que hay un montón de otros actores que tienen que ingresar a pensar y articular para abordar las situaciones de vejez y envejecimiento en nuestro país. Muchísimas gracias, Sara, un placer. Cerramos por aquí la entrevista con Sara García en la mañana de Arriba Gente.